Hola, en este caso veremos unos temas relacionados con la ventana 3D, la manera como podemos usar hojas de trabajo, ¿sí? La manera como podemos usar documentos 3D, lo que es la perspectiva, la axonometría, cómo generar una lista de perspectivas, cómo usar los mapas de vista para poder congelar una vista específica y poder hacer un acomodo, digamos, de mapeo arquitectónico en una hoja de layout del programa de ArchiCAD. Lo que estamos viendo en este momento es un anteproyecto que podría ser una especie de análisis de volúmenes adecuados quizá a la función que tiene el edificio. Es simplemente un ejemplo donde se usó la herramienta de Morph para modelar volúmenes, digamos, asociados a cada nivel. En este caso tenemos ahora 4 niveles de este proyecto, donde tenemos volúmenes que tienen distintas funciones para un determinado proyecto. Primero, lo que es importante saber es siempre reconocer en qué tipo de ventana 3D estamos. Por un lado, a mano derecha siempre vamos a poder leer si es una perspectiva o es una axonometría, ¿sí? Entonces siempre podemos cambiar de una a otra. La perspectiva usa los principios de una cámara, por lo tanto en ocasiones esta cámara está observando quizá el cielo o un área donde no existe mi proyecto. Y a veces creemos que no hay nada en 3D. A veces lo más razonable es simplemente ir a la axonometría para meter todo el modelo dentro de esta vista y poder asegurarnos que es correcto. Si voy a la perspectiva y no puedo ver nada, puedo también maximizar en los botones inferiores al lado izquierdo para poder traer este modelo a mi vista, ¿no? Porque como comentábamos, una cámara puede estar observando el edificio o bien puede estar observando el cielo o el piso, ¿no? Entonces darnos la impresión de que no existe ningún modelo. Importante dentro de la ventana 3D, se puede llegar a través del botón derecho del mouse o se puede ir directamente el botón derecho sobre la vista en la que nos encontramos y se llama tipo de proyección. También en los menús, en las barras de herramienta, existe una barra de herramienta que se llama visualización 3D. Se puede activar y tenemos acceso directo a los menús más importantes o comandos más importantes de definición de modelos 3D, incluyendo los menús de render. Por lo tanto, aquí en el tercer icono encuentro la posibilidad de ir también a tipo de proyección. Tipo de proyección siempre me va a definir el tipo de vista en la que estoy y me va a permitir hacer un cambio entre las dos opciones, que es la perspectiva, que es lo que tenemos en este momento, o la axonometría. ¿Sí? Si tengo axonometría, voy a encontrar que tengo predefinidos que puedo elegir a mi placer. Y una vez elegidos, puedo elegir de qué lado estoy viendo el modelo, aceptar y tener esa axonometría. De tal manera que el menú de tipo de proyección, como había comentado, se puede accesar en la ventana 3D, en el aire, haciendo un clic derecho, tipo de proyección, y puedo cambiar también la posición del sol y también, obviamente, si me voy a más sol, puedo definir con más precisión la ubicación del proyecto, dónde se encuentra con la latitud y la longitud, ¿sí? La zona de uso horario y el norte que tiene mi proyecto. De tal manera que puedo tener una localización del sol adecuada a la posición geográfica del proyecto. Y por ende, puedo determinar una fecha específica. Por ejemplo, aquí 19 de abril a las 14 horas con tantos minutos. Si el país en el que estamos desarrollando tiene una corrección de uso horario, se puede activar, ¿no? De tal manera que una vez establecido, al aceptarlo, el sol se va a describir tanto en la axonometría como en la perspectiva, en la posición adecuada para la locación geográfica y fecha y horario que estamos solicitando, digamos. Entonces puedo hacer un cálculo muy preciso de sombras dentro del programa. Actualmente ahorita lo que es importante entender es esta dinámica entre la axonometría y la perspectiva. Puedo ir de una a otra en cualquier momento, ¿sí? En la perspectiva lo que es importante reconocer es lo que estamos viendo en términos de variables y en términos de la planta. En términos de la planta muchas veces la cámara está observando un lugar distinto al enfoque o el zoom que tengo yo en la planta arquitectónica. Esto se puede corregir, digamos, apretando la tecla Alt y un clic
para traer el objetivo de mi cámara, ¿sí? Y también puedo girar el ángulo con comando clic, ¿sí? O también puedo usar la tecla de Shift y un clic para posicionar la cámara exactamente en el punto que yo requiera. Una vez con mi cámara, que es el vértice, y el objetivo, que es el círculo, yo puedo definir a qué altura está mi cámara, ¿sí? Y a qué altura estoy observando. Entonces, a qué altura está el objetivo, el pequeño círculo. También tengo el ángulo de la cámara, si tiene alguna inclinación. Y obviamente los datos del sol me los da en esta ocasión por la locación y la fecha. Sin embargo, yo puedo poner los valores que yo quiera. Si estoy haciendo una presentación más volumétrica y una definición puntual de las sombras no es necesaria, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya una vez que tengo esos valores, puedo aceptar y mi vista 3D se corrige inmediatamente a esa perspectiva. Lo que es importante de una perspectiva, por un lado, es entender que se puede almacenar. Me puedo ir a las vistas y en las vistas puedo generar mis propios folders con distintos comportamientos y en esos folders puedo hacer un guardado de esta vista con el nombre que yo quiera. Esta puede ser vista B, vamos a ponerle B1 y vamos a poner como descripción vista ejemplo 1. Guarda todos los parámetros que estoy observando, todos los objetos que se encuentran en 3D en este momento y lo guarda como una vista. De tal manera que si yo genero un cambio de vista en algún momento o empiezo a trabajar en otro lado del edificio, al dar doble clic sobre la vista, va a regresar a la memoria de la vista que ya estaba guardada o almacenada. De igual forma, si tengo un isométrico o un axonométrico, sí puedo determinarlo y en el momento que estoy contento con lo que estoy viendo o es una vista útil, me voy nuevamente a las vistas y la puedo guardar y darle precisamente, vamos a ponerle axonometría 1, axo 1, y queda guardada de la manera que voy a poder tener almacenados todas las vistas, que además no solo almacenan la perspectiva, almacenan la combinación de capas, el tipo de características que tiene la ventana 3D, ¿sí? Todo eso se queda guardado dentro de la vista o el mapa de vistas. De la parte que se está almacenando, lo podemos definir en ventana 3D, que es la manera como estamos decidiendo usar la ventana 3D. La ventana 3D tiene primordialmente dos motores de visualización. OpenGL, que se usa en videojuegos, es ver texturas, digamos texturas de render en un ambiente tridimensional de trabajo, para lo cual existen opciones avanzadas. Si alguien tiene problemas con su tarjeta gráfica, pueden quitar efectos de OpenGL para que sea más rápida, o si hay algún problema con la tarjeta gráfica, se puede ignorar la aceleración de hardware. OpenGL es una tecnología de uso de tarjeta gráfica que requiere una tarjeta gráfica. Y las mejores tarjetas gráficas normalmente son aquellas que son independientes al CPU. También dentro de la definición, el OpenGL se puede representar con colores propios o alámbrico, ¿sí? En los cuales tengo más opciones, el tamaño en píxeles de la pantalla, qué tipo de plumilla requiero, qué tipo de fondo de imagen quiero. En este caso tenemos blanco, el tipo de línea que se va a usar, la representación gráfica de los contornos, si tengo transparencia en materiales como el vidrio y si quiero activar o desactivar la sombra. Si activo la sombra, la ventana 3D me va a representar la sombra que tiene en esa fecha, en esa locación, con el norte que hemos especificado al proyecto. Entonces estamos viendo en términos prácticos, podemos ver una sombra real dentro del proyecto. Si regresamos a la ventana 3D, tenemos obviamente el otro motor que se llama motor interno, es un motor vectorizado y a diferencia del OpenGL, el motor interno se puede utilizar sin escala, es decir, al ser vectores, estos vectores se pueden montar en mis planos de dibujo sin que se pixeleen a la hora de imprimirse. Ya que el OpenGL, si yo guardo una ventana 3D, que no es propiamente un render, es un tipo de render de trabajo, un renderizado parcial. En este caso, si yo guardo esta imagen, se va a guardar como JPG, TIFF, BMP, el archivo que yo requiera,
y va a tener píxeles. Por lo tanto, si yo la imprimo en cierto tamaño, puede salir pixeleado, puede perder esta definición que yo lograba ver dentro de la ventana. Un ejemplo es simplemente hacer un plano de recorte o una marquesina de selección, hacer un copiar de esta información, ir a una planta y pegarla. Al pegar no tengo ninguna opción, simplemente pega la información que está en la ventana 3D y lo que está pegando es básicamente el render. Si hago un zoom, voy a poder apreciar que existen los píxeles originales sobre los cuales se hizo la visualización 3D o el tamaño de los píxeles dentro del ambiente 3D. Entonces, no es una ventana apropiada para usar documentación y poderla colocar en un póster de impresión o en un tipo de trabajo en el que se requiera alta calidad de colores, de vectores, etc. Entonces, por lo tanto, en este caso, bueno, podemos eliminarla, regresamos nuevamente a la ventana 3D y continuamos con el tema de motor interno, ya que el motor interno es vectorial, ¿sí? Y tengo también una serie de factores que puedo activar o desactivar. Tenemos tres opciones en el motor interno: alámbrico, ¿sí? Que pone todo en alambre, obviamente opaco, y colores propios. Usa los materiales definidos al elaborar cada tipo de elemento, ¿no? Ya sea de la biblioteca o que sean parte del material de construcción. En este caso, en la ventana 3D hay calidades. La calidad analítica es la más alta en representación. Si quiero o no quiero ver los contornos, puedo desactivar contornos, por ejemplo, y me muestra una imagen más parecida a un render. Sin embargo, esta imagen sigue siendo vectorial. Entonces, a pesar de que parece un render, si yo la tomo y la copio, entonces voy a tener una pregunta, ¿no? Una opción adicional que me va a pedir si quiero copiar esto como un dibujo escalado, imagen, la primera opción. Y dentro de ser un dibujo escalado puedo definir si quiero ver los lados, los polígonos, qué es lo que quiero copiar y qué me quiero llevar, ¿no? En este caso también me puedo llevar los polígonos de las sombras. Entonces, cuando hago un pegar de esa imagen, lo que estoy pegando realmente es información vectorial. Entonces, al ser vectorial, puedo hacer el zoom que yo requiera sin perder definición. Esto quiere decir que esto es un tipo de documento que se puede imprimir a cualquier escala y se puede editar. Entonces, yo puedo tomar una trama y eliminarla, si así lo deseo, algún tipo de línea, cambiar el color. Entonces, se puede volver un documento que después de haber pasado por la ventana 3D, se puede editar para los fines que el usuario quiera. ¿Sí? Si regresamos nuevamente a la ventana 3D, ¿sí? Regresamos a definir ventana 3D, también podemos representar dentro del ambiente de motor interno tramas vectoriales, las tramas que se definen en el menú de materiales. Podemos generar transparencias en materiales que tengan definición de transparencia en render y obviamente activar las sombras o apagarlas a placer. Igual que el OpenGL, podemos definir el tamaño de la ventana 3D, qué colores queremos ver en fondo, qué color específico, y si queremos usar el mismo fondo que estamos usando en el photorender. Eso también es posible activarlo. ¿Sí? De tal manera que hay que entender la diferencia entre motor interno y OpenGL. OpenGL me describe texturas, ¿sí? Y es un ambiente que corre en tarjeta gráfica. Por lo tanto, cuando tengo una buena tarjeta gráfica, una vez que está abierto el modelo, lo voy a poder manipular con mucha velocidad. ¿Sí? El motor interno de ArchiCAD es un motor vectorial que usa el procesador. Entonces la tarjeta gráfica no es relevante. Si yo estoy usando motor interno, lo que usa es procesamiento. Por lo tanto, cuando hago un giro, ¿sí? En una escala mucho mayor, en este caso es un ejemplo muy chico, puede que sea un entorno más lento que el OpenGL. Entonces el OpenGL, una vez que está abierto, corre sobre la memoria de la tarjeta gráfica, ¿sí? En este caso, cuando es vectorial, tiene que hacer recálculos vectoriales cada vez que muevo el elemento, ¿sí? Una vez que salgo de orbitar, calcula las sombras.
Entonces no orbitamos nunca con las sombras activadas, digamos las desactiva hasta que paro de orbitar y vuelvo a obtener esas sombras. En este ejemplo, para tener una idea de las funcionalidades de administración de vistas, por un lado tenemos este proyecto que está basado obviamente en 4 plantas. ¿Sí? Tenemos primer nivel, segundo, tercer nivel, ¿sí? Azoteas. Y también usando herramientas como el marco, puedo por ejemplo hacer un marco grueso en todos los niveles y únicamente filtrar lo que estoy viendo en ese marco. Por lo tanto, solo veo ese volumen de componentes dentro de ese cuadrado o ese rectángulo. Entonces puedo hacer filtros de visualización de forma muy, muy puntual y esos filtros obviamente se ven independientemente si estoy usando motor interno o estoy usando OpenGL. ¿Sí? Hay 2 partes fundamentales en este ejercicio. Una es entender que todo lo que yo estoy generando me va a generar una memoria visual al guardarlo como vista. Es decir, si yo veo únicamente componentes específicos del proyecto y en mi vista guardo esta vista con esos elementos únicamente, vista ejemplo parcial, P, ¿no? Entonces, vista parcial. Y esta vista, a diferencia de las otras, el axonométrico era un axonométrico con todos sus componentes. Una vista fue una perspectiva que se guardó con todos los componentes que tenía. Si voy a la vista ejemplo, no solo recuerda la perspectiva, sino recuerda que solo estaban seleccionados estos elementos. Y estas vistas se pueden también armar en algún tipo de póster si se requiere. El problema es que al ser OpenGL son vistas de píxeles y no se van a poder escalar para generar una gran calidad de impresión. Por lo tanto, otra herramienta fundamental en el armado de mapeo arquitectónico para una presentación es al escoger una vista, ¿sí? Podemos congelar también la vista a través de definir documento 3D. Entonces, al definir el documento 3D, se le da el nombre apropiado, vista ejemplo, ¿sí? Exterior. Entonces hay un ID de referencia que normalmente es un nombre corto y una descripción que puede ser más larga. Y por lo tanto tengo un documento 3D que sigue ligado al modelo 3D. Todos los componentes son tridimensionales. Entonces lo que yo tire en esta ventana se va a tirar en el proyecto. Sin embargo, queda congelada con la información que yo estuve utilizando. De tal forma que obviamente al estar en la ventana 3D, pues puedo usar herramientas muy útiles como acotación en perspectiva, ¿sí? Que me permite acotar, ¿sí? Dentro del ambiente de documento 3D. Entonces, repito, el documento 3D no solo es una vista en 2D del modelo, sino me permite usar herramientas como las cotas, las etiquetas, ¿sí? Módulo de ventas, ¿no? Esto puede ser módulo comercial. Entonces yo puedo generar el programa de mi presentación en cierta forma, módulo comercial, y generar una presentación de acuerdo a los requerimientos que yo tenga en el tipo de presentación que quiera hacer. ¿Sí? Entonces, usando este mismo criterio y aislando vistas, por ejemplo, podemos ver que podemos generar documentos 3D desde vistas aéreas, donde podemos activar las sombras del elemento. Podemos generar isométricos con todas las variables disponibles en definición de documento vista 3D. Ya sea cuando estoy dentro del documento de vista 3D, tengo definición de documentos 3D como en los cortes, donde puedo determinar elementos cortados, qué tipo de plumilla utilicen y no cortados. Y en este caso estamos usando los colores originales, ¿sí? Con la plumilla que yo haya querido especificar. Entonces en este caso diseñamos los componentes del edificio, ¿sí? Por niveles, ¿sí? Y por secciones. De tal manera que una vez teniéndolos activados, vamos a poder hacer un montaje en el cual tengo no solo documentos 3D, sino vistas alámbricas, por ejemplo, de los componentes, ¿sí? Por ejemplo, estos son vistas alámbricas,
¿sí? Ya almacenadas, y estas vistas en mi plano de configuración o mi presentación, ¿sí? En este caso pusimos una textura de papel de fondo, ¿sí? Y estamos colocando dibujo por dibujo dentro del esquema. Entonces, esta es la misma vista que ya se había guardado. Entonces, simplemente la selecciono. Al ser, obviamente, un vector, ¿sí? Se puede imprimir a cualquier escala sin perder resolución. Y al ser también transparente, todo lo que no es modelo 3D aparece como transparente, de tal manera que yo puedo montar estas vistas, ¿sí? De acuerdo a mis requerimientos, ¿sí? Y de esta manera poder hacer un mapeo de todas el comportamiento de mi edificio, digamos, la manera como se va armando, una vista global. De la misma manera, pues puedo tener vistas que me vayan montando el edificio por capas. ¿Sí? Esta es una vista independiente, ¿sí? Que es jalada directamente de mis vistas preestablecidas. Es decir, en el momento que monto este póster, simplemente lo jalo, ¿sí? Y lo coloco y lo puedo escalar al tamaño que yo requiera para acomodar en la hoja en el tamaño que quiero imprimir. Lo que es muy importante de usar vistas en vez de renders para hacer un montaje de este tipo es que, regresando al modelo 3D, cualquier definición adicional que yo tenga en términos de cambios que tenga el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, si este volumen llega a tener doble altura, ¿no? Y después tengo otro componente aquí que tiene un cambio de espesor, ¿sí? Incluso tener un elemento que tiene una curvatura, digamos. Todos estos cambios son dinámicos. Esto lo que me permite es que, al hacer el cambio en el proyecto general, al regresar a mi hoja de isométricos y de ploteo, hace una actualización de todos los componentes. Entonces, lo que voy a poder observar son todos estos cambios, se van a montar y se van a actualizar de forma automática en todas las vistas que tengo preparadas en mi hoja de ploteo, que aquí, repito, usé una imagen de papel de fondo para darle una temática a mi presentación final. ¿Sí? De tal manera que puedo hacer esquemas de presentación muy dinámicos, con gran calidad, y que no se vayan a pixelear en el momento que vaya a imprimirlos. Por último, en las vistas 3D, como habíamos visto en la motor interno, si yo estoy viendo un elemento en la vista 3D, digamos en este caso tipo de proyección, si me voy a un axonométrico visto desde arriba, yo voy a poder copiar este elemento dentro del motor interno. Entonces me voy a motor interno, colores propios, y activo las sombras. Cuando yo tomo una marquesina y copio la ventana 3D, también tengo la opción de no copiar elementos constructivos y solo copiar las sombras. De tal manera que en una hoja independiente, en este caso puede ser una hoja de trabajo, puedo pegar solamente la sombra y la puedo acomodar en el lugar original donde va. Que en este caso lo que hicimos es que pegamos la sombra, la vista de todo el componente, y el fill que se pega como a una trama, lo sustituimos de haber sido un elemento sólido, ¿sí? Lo sustituimos a un elemento de un degradado de colores y le quitamos el perímetro, de tal manera que la sombra es una sombra suave, ¿sí? Y a la hora de montarla en el póster de presentación, podemos ver que nos hace un efecto gráfico más agradable, en el cual parece como si fuese un render que está encima de una superficie, ¿no? Entonces, una manera muy sutil de combinar el fondo del tema de la presentación de mi póster con el modelo 3D e información vectorial, ¿sí? De tal forma que tengo una presentación atractiva sin sacrificar la calidad y dinámicamente vinculada al modelo, que es muy importante. Esto sigue siendo información tridimensional que simplemente estoy decidiendo colocar con cierto criterio para poder explicar
la manera como se está montando. Dentro de esta variable también es importante ver el tema de las cámaras, las cuales al guardarse como vistas, guardan esa visualización. Sin embargo, también contamos con una herramienta de cámara, en la cual se puede definir el grupo de cámaras, en este caso se llaman perspectivas, y de la misma manera donde hacemos animaciones dentro de ArchiCAD, aquí puedo definir, incluso antes de hacerle clic, la altura que tiene la cámara y a la altura que estoy observando. De tal manera que cuando yo empiezo a colocar mis cámaras, ¿sí?, voy generando automáticamente vistas, distintas vistas, ¿sí?, que van almacenando esa orientación. Entonces, al seleccionar una vista, una cámara en planta e ir a la ventana 3D, toma esa cámara como punto de referencia. ¿Sí? Lo mismo, si selecciono esta vista y me voy a la ventana 3D, lo que está usando es esa cámara. Y esa cámara, por supuesto, se puede almacenar con otro nombre. Yo puedo ir a mis vistas, mapa de vistas, y puedo almacenar esta vista con el nombre que yo quiera, ¿no? Entonces vamos a ponerle B3 y vista externa, etcétera. Externa, perspectiva. Y una vez hecho de esa manera, yo puedo regresar a esa vista en cualquier momento. Sin embargo, en este caso, esta vista está ligada a una cámara física que existe en el plano. Por lo tanto, si esta cámara física es editada, es cambiada de lugar, el objetivo es alejado o es movido, la vista también va a cambiar y se va a relacionar a esta cámara existente. ¿Sí? Entonces, una manera de controlar las vistas es simplemente posicionarlas en planta. Una cosa que es importante entender cuando usamos cámaras del menú de cámara es que la cámara no existe en ninguna capa, por lo tanto no se puede apagar. La manera como se apaga la visualización de las cámaras en la planta es simplemente generando un nuevo grupo de perspectivas. Entonces, le vamos a poner aquí perspectivas 2 y de esa manera queda guardado otro grupo adicional que no contiene cámaras, de tal manera que las puedo apagar en el momento que yo desee. ¿Sí? Entonces una manera también de optimizar el uso de las cámaras es colocarlas en planta y ubicarlas, ya que cuando tenemos una vista específica de una perspectiva, lo que no está sucediendo es que no estamos viendo la cámara, no sabemos dónde estamos observando puntualmente ni dónde está la cámara. Digamos que vemos la solución final. De tal forma que al tener la cámara física puedo tener un poquito más de control, con más precisión de qué es lo que estoy observando, ¿no? Y dónde estoy. Y eso puede ser muy relevante cuando hacemos render con un desenfoque, una profundidad de campo. Muy bien. Otra cosa importante que se puede utilizar como un ejemplo es que en muchas ocasiones se pueden empalmar. Puedo tener, por ejemplo, una vista de alambre, ¿sí?, vectorial, y generar un render, ¿no? Entonces podría estar aquí, generar un render específico con la misma visualización, ¿sí? Entonces si voy a la misma perspectiva con la que voy a generar esa vista, me puedo ubicar exactamente en el mismo lugar y de esta forma hacer un render con la misma vista, ¿no? De tal forma que al estar aquí puedo generar un render de acuerdo a la vista que está almacenada. Esto lo que me va a ayudar en términos de tener una vista generada y guardar un render es que puedo montar esta combinación de elementos en una hoja nueva. Entonces, un ejemplo podría ser generar un render y sobre el mismo render poner los alambres, ¿sí? De tal forma que pueda tener toda la diversidad y la riqueza de la distribución de la luz en un render, pero tener un acento de componentes que son relevantes, como podría ser los cubos, ¿no? La representación de las uniones de los cubos. Entonces este montaje me deja hacer presentaciones más interesantes que además se pueden editar en cualquier momento, ¿sí? Entonces puedo poner una parte de render y una parte de alambre,
de tal manera que podemos manipular el render y simplemente situar el render sobre la mancha que me interesa puntualizar, ¿no? De tal forma que puedo tener una presentación muy agradable, ¿sí? Aquí estoy recortando el render que hice de la misma vista y lo estoy ajustando al alambre, de tal manera que tengo al final una representación duplicada de un render con una visualización de alambre. Entonces tenemos una combinación que puede ser muy agradable para estar explicando ciertas funciones sin estar viendo un render todo el tiempo, sino simplemente una sección que pueda ser relevante del mismo, ¿no? Lo mismo podemos hacer en ese sentido, limitando el render a cierto nivel, ¿no? Entonces podemos jalar el render solamente al segundo punto y de esa manera podemos diversificar la forma como estamos puntualizando una zona del edificio o algún uso específico en una zona del anteproyecto. Entonces esto nos sirve mucho hacer un mapeado más correcto y más elegante en el momento de estar presentando, y como platicábamos, en cualquier momento se puede colocar un dibujo externo, que en este caso puede ser de la biblioteca de Graphisoft, de ArchiCAD. Entonces simplemente buscamos el folder de Graphisoft donde se encuentran los programas de ArchiCAD, ¿sí? Y en la biblioteca, ¿sí? Tenemos imágenes de fondo, ¿sí? Que tenemos, por ejemplo, texturas de papel, de las cuales podemos elegir a placer, ¿sí? Vamos a tomar simplemente esta, la podemos insertar y esta la podemos enviar al fondo, de tal manera que aquí la vamos a colocar sobre la esquina y la podemos modificar o podemos hacer un stretch para que sea más grande y la ajustamos al tamaño del papel, ¿no? Entonces tenemos una textura de papel y un render, una vista alámbrica y un componente de render. De tal manera que podemos hacer cosas con mucha calidad, de forma muy elegante, de acuerdo a los requerimientos que tengamos. Bueno, espero que este tutorial les sea de utilidad. Es importante ser creativos. Todo se puede copiar y pegar de una ventana a otra. Entonces es importante tener esa flexibilidad de tomar algo que nos gusta de un plano y pasarlo a otro. Y es importante también decidir cuándo uso un documento 3D que está dinámicamente ligado al modelo 3D. Lo que yo haga en este componente lo liga al modelo 3D. Si elimino algo, se elimina en el modelo 3D. De tal manera que tengo control, digamos, de todos los cambios que estoy haciendo. Y al separar esas vistas, pues puedo llegar a conclusiones donde pueda montar un póster que también se actualice automáticamente con los cambios que estoy desarrollando en el proyecto. Entonces no tenga que hacer este montaje de forma automática. Bueno, suerte en el uso de ArchiCAD. Esperamos que sea de utilidad para ustedes. Gracias.